Hemos entrevistado a muchos compositores de la cumbia, al gran, mucho, no quiero dar nombre porque se molestan mis amigos compositores, y ahora tenemos un buen compositor de folclore, Tobías Apaza, el famoso Tobías, acá en Full Ritmo. ¿Cómo está, maestro? Al lado de Yarita Licé. Salud para Full Ritmo, maestrito. Bueno, agradecerte por esta oportunidad y bueno, un saludo especial para Full Ritmo, acá acompañando a la señorita Yarita, todo perfecto, haciendo buenos trabajos por todo el lugar y claro, componiendo las canciones para toda la gente que nos apoya siempre. Pero principalmente con Yarita Licé, ahora, claro, de la mano. Trabajo con ella. Estamos casados musicalmente. Casados. Somos tres. Somos tres. Señor Alberto, Yarita y Tobías. Claro. Está bien, está bien. ¿Por qué no podemos ser como Europa, no? Hacer amigos cariñosos y normal, ¿no? De ahí sale buena poesía. ¿O no? ¿O estoy mal yo? No, no va eso, ¿no? ¿Cuál es tu fuente de inspiración, Tobías? El público. El público. No sea mentiroso, maestro. La única verdad es eso, el público. Yo veo desde el escenario, yo puedo observar cómo, o sea, qué es lo que vive la gente, qué es lo que vive, o sea... O amigos que te cuentan las experiencias. Sí, claro, de eso se trata. Más que todo, como te digo, es al público, porque yo, bueno, tanto no es de mi vida. No, nada que ver. Pero hay un 10, 20% de tu vida. Di la verdad. Di la verdad, maestro. Di la verdad, porque la vez pasada lo entrevisté al compositor del Arbolito, y dice, una tranca y se quedó dormido en el arbolito, ¿no? Y ahí pensó en su novio, entonces el arbolito. Por ejemplo, ese fiel amante, ¿no? Qué loco, ¿no? Sí. ¿Sabes cómo lo buscar a un amante fiel? Sí. Hay fieles amantes, ¿no? O sea, se puede decir, la esposa es fiel, por la amante, hermano. No, o sea, mira, ¿sabes por qué la amante? Ya bueno, no sé, de la manera en que yo pienso. Hay chicas que se encaprichan, o sea, ciegamente con un hombre, digamos. Claro. Por más saben que tiene su mujer, pero lo siguen queriendo a pesar de eso. Y no pueden estar con otro hombre tampoco. Quieren estar con ese hombre prohibido siempre. El hombre prohibido. Con la mujer prohibida. No sé. Bueno, a eso me basé. ¿Cuántos años tienes todavía la experiencia musical? Experiencia musical, 18 años. ¿Tocas? Sí, en todos los instrumentos. Todos los instrumentos. Por eso es fácil componer, ¿no? Cuando uno toca, ¿no? Fácil no, como le digo, busco melodías, he derrochado más de 500 melodías, he derrochado así, porque me tiene que gustar para luego imponer al público, me tiene que gustar. ¿Se puede musicalizar también la poesía de Vallejo, la poesía, por ejemplo, de tantos poetas, no? Sí, se puede, todo se puede, ¿no? Todo se puede, ¿no? Es cuestión de vivirlo también en un instante. Para componer tienes que vivirlo al fondo. Y luego... Las influencias que tú me dices que es el público, pero también hay influencias musicales en tu vida, ¿no? Haber escuchado mucha música. Sí. ¿Cuál es la música que más me gusta? Sí. Latinoamericano. Latinoamericano. Hay bastante poesía, ¿no? Eso, soy hincha de Lilio, de antología. Antología. No, pero el compositor de Nostalgia, ¿no? Nostalgia es ya falleció, ¿no? Es un señor que ya falleció, no me acuerdo su nombre, pero qué tal música, ¿no? Sí. Excelente. Ahora el último que más me agrada de antología es Aléjate, el tema Aléjate. Ya. Sí, hincha número uno. Hincha número uno soy yo. Pero... Te recomiendo que leas a Vallejo. ¿Has leído a Vallejo? A César Vallejo. Claro, es un inmortal, tiene bobo bastante. ¿Cuánto tiempo estás con Yarita? ¿Desde que se inició? Estamos trabajando ya casi un año y más, ¿no? Sí. ¿Y anteriormente dónde estuviste estos días? Estuve en varias agrupaciones. Menciónalo. Empecé, ya bueno, dame tu historia, esa es bonito la historia de Tobías. Empecé en Sandia, soy de Sandia. De la selva de Puno. Sí, es un vallecito, selva. Qué bonito, ¿no? Me gustaría conocer, nunca llegué a Sandia. Bueno, entonces... de por ahí viene la influencia también, pues, ¿no? Claro, empecé, bueno, de una comunidad muy pequeña todavía en sí soy, ¿no? Empecé con Sonido Ideal, un grupo bien pequeño y bien totalmente así, o sea, le tiran roche porque no pasa nada. Ya, bueno, ahí inicié. Luego me vine a estudiar a la escuela de música en Juliaca. Hay escuela entonces, sí, no eres un improvisado todavía. Claro, estuve ahí un buen tiempo, tuve que dejarlo por falta de economía. Y después en Juliaca estuve trabajando con un grupo, los Chiclets se llama el grupo, Chiclets, un grupo que tiene trayectoria por allá. Y luego estuve con grupo Sagrado, Edgar Cuari. Sagrado, lo conozco, es mi amigo. Edgar Cuari. Y luego estuve con... ¿También le componía, le dabas temas? No, nada que ver. Nada que ver. ¿Ahí ¿qué tocabas en Sagrado? Guitarra. Ajá, es presumir decir que componía. Ya, está bien. Nada que ver. Entonces, ya, y de ahí ya pues estuve haciendo
varios grupos que ya no me acuerdo los nombres. Claro, estuve ya ahí está. saliendo, tocando y todo eso, y hasta que por último me presentaron al señor Alberto, que es muy buen promotor, Claro. muy buen empresario, promotor, y bueno, quien difundió mi música. Hice composiciones. Sí, he visto Lo en las placas, ¿no? Está tu nombre. Sí, lo ofrecí, si podría gustar, le dije, señor Alberto, acá tengo un pequeño trabajo, si le agrada al público, vamos a ver, señor Alberto fue quien lo difundió. Me parece muy bien. Y aceptó la gente y ya, bueno, desde ahí empezamos, o sea, a trabajar con Yara. ¿Estás escrito en la radio o no? No. ¿Y cómo la gente de ahí cobra cuando hay eventos públicos? Y esa plata tienes que escribirte, maestro. En eso estoy. En eso estás. Siempre uno intelectual somos dejados, somos dejados. Sí, es que estoy más Yo me siento intelectual porque a mí me gusta la lectura. Ya. Leo bastante novela, literatura. Y cuando hay un tema, por ejemplo, le consultas a Yarita, Yarita, ¿qué te parece? O tú, Yarita, le dices, tengo una idea, le das a Tobías. Eso estuvimos haciendo hasta ayer nomás. Ah, Para un próximo, para el nuevo ese es bueno, material ¿no? que Ese es estamos bueno. sacando, ¿no? Sí. Que pase don Alberto. Alberto, pasa un ratito, por favor. Improvisar, hay que improvisar acá, full ritmo de improvisar. Don Alberto, me dice que usted le dio la oportunidad al señor Tobías. Es como en la mina, ¿no? Hay que excavar y encontramos oro. Tú has encontrado acá oro, acá con el maestro. Bueno, como buen productor, siempre viendo la capacidad intelectual, la capacidad de creatividad de un músico. Bueno, para mí Tobías Zapasa es uno de los mejores compositores de este año, del 2012. Claro. Para 2013, uno de los mejores. Entonces esto ya quedó atrás, me parece. Sí, ya estamos a puerta ya. Entonces, para full ritmo Tobías, no, de verdad, yo he escuchado tu música y yo justo don Alberto, ¿quién es Tobías? Acá está, estando acá Tobías iba a pasar inadvertido, ¿no? A veces nosotros somos dejados los periodistas, somos ignorantes y tenemos que difundir también a los compositores, a los buenos compositores. Así como que Tobías es un buen compositor y Yarita Lisset es la mejor intérprete. Yarita. Se proyecta como la mejor para el 2013 y conquistar todo el Perú y a Sudamérica. Y todo el mundo. A todo el mundo, claro, todo el mundo ya está saliendo. Tenemos que salir afuera, ¿no? Claro. Hay planes para el año, irnos para los Estados Unidos y ya está en conversación. Acá ya está por primera vez y lo tenía un trío de oro, Sí, por una exclusiva primera para full ritmo. Nosotros asumimos los retos y acá para todos nuestros amigos está Tobías, Yarita y don Alberto Salazar. Despídense para full ritmo, maestro. Full ritmo, estamos contigo. Gracias, Yarita. Un saludo muy especial para mis amigos de Full Ritmo, en especial para ti, Leoncito, de todo corazón, tu amiga Yarita Lisset, la chinita del amor. Don Alberto, estamos el primero en Juliaca. Para el 1 de enero yo creo que estamos promocionando lo nuevo de Yarita Lisset y Tobías Zapasa, con Yarita Lisset. Las dos primicias musicales que tenemos, algo bonito y lindo y un espectáculo de primer nivel para este 1 de enero del 2012 en Juliaca, Perú. Gracias y suerte.